Buenas tardes, iglesia. Espero estén siendo bendecidos, guardados por el Señor en esta semana. Y quiero dar este tema para continuar sobre el Espíritu Santo, en el tema que estamos tratando y conociendo más del Espíritu Santo, pero vamos a comenzar el capítulo número 10, que es la gracia eficaz. Miramos el capítulo 9, la gracia común. Es una gracia común de misericordia para toda la humanidad, pero no es una gracia eficaz porque no todos respondemos o llegamos a donde el Espíritu Santo quisiera llevarnos a todos. Entonces hay una gracia común para todos, que también es obra del Espíritu Santo, pero hay una gracia eficaz que sobre aquellos que respondemos o se han respondido al Espíritu Santo. Así que en esta tarde, y disculpe que voy a estar subiendo los temas quizás después de mediodía en la tarde, porque tenemos un proyecto que estamos haciendo aquí en la iglesia, así que vamos a estar ocupados por la mañana, pero por la tarde trataré de hacer lo posible de darle continuidad a estos temas. Entonces el capítulo 10 pues nos habla acerca de la gracia eficaz. Ahora, vamos a traer una definición de esta doctrina de la gracia eficaz, porque es parte de la doctrina del cristiano que se puede entender. Es la gracia eficaz, es aquella obra del Espíritu Santo que en forma efectiva impulsa a los hombres a creer en Jesucristo como Salvador. Entonces cuando el Espíritu Santo lleva a cabo o empieza a llevar a cabo lo que Él inició desde una gracia común para ahora convertirla en una gracia efectiva en todos aquellos hombres que creen en Jesucristo y lo reciben como Salvador. Al mismo tiempo es un tema sumamente práctico, por cuanto si se le entiende correctamente, proporciona la perspectiva adecuada para toda la obra de la evangelización. ¿Por qué? Porque entonces la gracia eficaz que viene sobre aquellos hombres, mujeres que respondemos a Dios, a tener a Jesús como nuestro Salvador, entonces el Espíritu Santo comienza una obra poderosa en cada uno de nosotros y nos empezamos a dar cuenta que el Espíritu Santo nos llamó con propósito. Nos llamó con plan divino, nos llamó para utilizar nuestras vidas, nos llamó no a pertenecer nosotros a una cierta denominación o pertenecer solamente a un cierto grupo religioso. No, Él nos llamó para usar nuestras vidas. Entonces, es algo interesante. Entonces no se trata de algo que se realiza aparte de la voluntad humana. No, la gracia eficaz no es una obra que no tiene nada que ver con la voluntad humana. Al contrario, el hombre es el que decide. El hombre decide, pero sí la gracia eficaz garantiza un actuar efectivo sobre dicha voluntad que el hombre tuvo, la decisión que se tomó, que la mueva, esa voluntad que fue movida, que la mueva el Espíritu Santo, pero sin ser forzada. Eso es la gracia eficaz que cada uno de nosotros debemos experimentar y movernos ya como creyentes. Entonces vamos a mirar esta parte porque resulta que es justamente la tarea del Espíritu Santo mover a los hombres a que crean. Ese es el mover del Espíritu Santo, ¿no? El tocar los corazones, pero en la gracia común, pero en la gracia eficaz son aquellos corazones que respondieron al Espíritu Santo. Entonces, en consecuencia, puede decirse que ningún hombre se salva contra su propia voluntad. El hombre no se salva en contra de su voluntad. Nadie somos o debemos de ser forzados a creer en Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador. Vamos a mirar el fundamento de esta doctrina, de esta base, de este mover del Espíritu Santo en la gracia eficaz. Y el apoyo bíblico
para la doctrina en cuestión se basa en el uso de la palabra llamamiento. ¿Ok? Llamamiento. En Mateo 22:14 dijo el Señor Jesucristo, porque muchos son llamados y pocos escogidos. Entonces, ahí nos damos cuenta pues de que hay una gracia, ¿ok?, en la cual es común, hay un llamamiento a toda la gente, a toda la humanidad, ¿ok?, pero solamente son unos pocos, ¿no?, los que son escogidos, los que deciden rendir su voluntad al Espíritu Santo. Entonces la palabra que se utiliza aquí, la palabra llamados, es la palabra kletos. Esta palabra kletos significa pues en sí literalmente, como se dice, llamado. También se puede decir invitado. ¿Ok? Entonces en la gran mayoría de los casos que encontramos esta palabra se refiere al llamamiento efectivo que culmina con la salvación. Entonces el Espíritu Santo hace un llamado, ¿okay? El Espíritu Santo hace un llamado y de repente cuando nosotros nos damos cuenta que alguien responde al llamado del Espíritu Santo, entonces ahí es donde se hace efectiva, ¿okay?, la gracia efectiva, ahí se hace, ¿okay?, y culmina con la salvación, ¿okay?, cuando reciben a Jesús como su único y suficiente Salvador. Ahora, en Romanos, unos ejemplos, vamos a mirar Romanos, capítulo 1, verso 1, ¿ok? Dice, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Entonces, el apóstol Pablo, ¿ok?, él habla de ese llamado, ¿ok?, de esa invitación que el Espíritu Santo le hizo, ¿ok?, de esa manifestación en la cual podemos recordar que tuvo él una manifestación gloriosa, el encuentro con el Señor Jesucristo. Entonces fue un llamado. ¿Okay? Ahora, el llamado no es simplemente a pertenecer a un grupo, una iglesia, una denominación, no, sino un propósito. Entonces él dice, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Entonces nosotros es lo que debemos de entender, que como cristianos cuando respondimos al llamado, que por alguna otra razón el Espíritu Santo nos llamó y fueron circunstancias difíciles para todas, para todos, entonces debemos de entender que ese llamado trae propósito, trae destino, trae un plan divino. ¿Okay? Entonces en 1 Timoteo también podemos mirar esto, o más bien vamos a mirar otra escritura de Romanos, capítulo 8, verso 28. Dice, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Otra vez nos empieza a decir, ¿ok?, que en primer lugar, pues todas las cosas nos ayudan para bien, se acomodan todas las cosas para bien, ¿ok?, pero todo se va a acomodar, todas las piezas van a empezar a encajar, todas las cosas van a empezar a darse, y aún lo que nos parece bueno, aún lo que no nos parece bueno, todo tiene que ir encajando, ¿ok?, y van a ayudar, o sea, nos van a hacer prosperar, ¿ok?, nos van a llevar, ¿okay?, a un nivel, ¿okay?, o a un escalón cada día más y más, a un llamado, un propósito, porque dice que así como todas las cosas nos ayudan de bien, dice, esto es conforme su propósito, dice, son llamados. Entonces hay un propósito, ¿okay?, para cada uno de nosotros, es lo que debemos de entender. El Espíritu Santo no nos llamó a hacernos religiosos, el Espíritu Santo no nos llamó a nosotros a solamente a estar agrupándonos cada ciertos días de la semana o venir el fin de semana y cantar 5 cánticos o 3, los que sea, y estar aquí solamente. No, hay un plan divino, hay un propósito divino, y eso se va a ir descubriendo cuando nosotros entendemos esa gracia eficaz que comenzó al responder el Espíritu Santo, que culminó con la salvación, ¿okay?, la gracia, pero de ahí continúa todavía más al propósito, ¿okay?, al destino, ¿okay?, al plan divino, ¿okay? Entonces eso es lo que debemos ir aprendiendo, ¿okay?, para nosotros saber que la gracia efectiva es en nuestras vidas
¿ok?, para evangelización a nivel mundial, para que nosotros seamos portadores, pero cada uno en su propósito, en su llamado. Ahora sí, en 1 Timoteo capítulo 6, verso 12, dice: pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Otra vez, el apóstol Pablo lo vuelve a decir ahora a Timoteo en su carta, y le dice pues que pelee la buena batalla, que se esfuerce, por algo que vale la pena, y hay algo muy significativo que él dice: echa mano de la vida eterna. ¿Por qué? Porque dentro del llamado de Dios a nuestras vidas, porque respondimos a esa gracia, y esa gracia se hizo efectiva trayéndonos a la salvación, empezamos nosotros a cambiar nuestros conceptos, nuestras formas de ver las cosas, las formas de juzgar las cosas. Empezamos a cambiar en muchas costumbres, hábitos que teníamos, y lo empezamos a cambiar nosotros. ¿Por qué? Porque empezamos nosotros a tener una visión no a este mundo, sino una visión a las cosas eternas. Entonces el apóstol Pablo dice que en tu lucha, el de la fe, tienes que echar mano de las cosas de la vida eterna. Echa mano de la vida eterna. ¿Por qué? Porque frecuentemente las cosas que nosotros esperamos que nos traigan una satisfacción en este mundo, muchas veces no se van a dar, porque nuestra recompensa no está aquí. Entonces aquí donde nosotros tenemos que ver hacia la vida eterna. Dice: a la cual fuiste llamado. Entonces nosotros fuimos llamados a una vida eterna, pero es una vida de Dios, una vida en la voluntad de Dios, una vida para estar con el Señor en la eternidad. Dice: habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Entonces es importante lo que el apóstol Pablo cierra diciéndole a Timoteo. ¿Por qué? Porque cuando habla de una profesión, está hablando de una encomienda, está hablando de algo que te debes de especializar, está hablando de algo a lo cual te tienes que asignar, está hablando de algo en la cual nosotros podemos ser aún capaces de saber las cosas, porque habla de una profesión, habla de una capacitación, habla de una persona experta, de una persona enfocada, de una persona que lo sabe. Y dice dice: habiendo hecho la buena profesión. Esto es muy importante, la palabra profesión. ¿Por qué? Porque no es un pasatiempo, no es una contratación por unos meses ni unos años, no es solamente pasar unos momentos y después ya no, está hablando de profesión. Está hablando de algo asignado, algo dedicado, algo estudiado, algo habilitado, algo enfocado, una profesión. Y dice: delante de muchos testigos. Esto es importante porque muchas personas que ven nuestro caminar, que ven nuestras vidas, las personas se dan cuenta, ya sea en nuestra familia, ya sea en el trabajo, la escuela, o aún la sociedad, vecinos alrededor de nuestra casa, o quien nos conoce. Ellos saben si realmente estamos en serio o si realmente estamos jugando a la iglesia. Ellos saben si realmente somos personas serias en nuestra cristianidad, entregadas, comprometidas. Ellos lo saben, y saben también quién no lo está haciendo. Ellos saben cuando alguien juega y bromea y dice cosas fuera de lugar, como debe de ser de un cristiano, porque la gente lo sabe. La gente sabe las cosas buenas y las cosas malas, aunque no se arrepienten, para salvación, como lo hicimos nosotros. Ellos tienen una gracia común, pero nosotros se hizo gracia efectiva cuando respondimos. Pero ellos saben, entonces ellos saben quién realmente está entregado, enfocado y comprometido. Por eso utiliza la palabra profesión, y ellos saben bien quién no. Quién solamente se enoja y maldice, miente, saca ventaja, muchas cosas. Entonces ellos lo saben. Entonces el apóstol Pablo está hablando acerca de este llamamiento, que fue traído a través de responder a la gracia efectiva en nuestras vidas. Entonces, para enfocarnos
¿ok?, en la efectividad de la gracia en la cual nosotros debemos de estar. En 2 de Pedro, capítulo 1, verso 3, dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida, dice, y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Entonces el apóstol Pedro también nos habla de este llamamiento, pero habla de un llamamiento a lo cual nosotros debemos de tener conocimiento. O sea, nosotros respondimos a un llamamiento, sí, por la gracia efectiva que se hizo. Recibimos al Señor Jesucristo, se hizo efectiva su gracia con la salvación, pero de ahí nos empezamos a dar cuenta, ¿okay?, que hay un propósito, que hay un llamamiento divino, que hay un plan, que el Señor está incluyendo nuestras vidas en el plan. Y en ese plan no es un plan terrenal solamente, en un plan, aquí para que nosotros podamos enfocarnos, que la recompensa viene aquí, sino un plan que sí está hecho aquí, pero que es culminado con la eternidad en su presencia. Entonces Pedro dice, nosotros debemos de tener ese conocimiento, no es una fe ciega, no es responder a una doctrina, a una iglesia y quedar en la ignorancia, no, sino que nosotros debemos de saber las cosas que pertenecen a la vida y que se nos han sido dadas, por su divino poder, mediante el conocimiento. Entonces, entre más nosotros tengamos conocimiento, de la gracia efectiva, del ministerio del Espíritu Santo, mientras más tengamos conocimiento de Él, más sabremos nosotros al llamado que nosotros respondimos. Tendremos mayor conocimiento del plan divino para nuestras vidas. Entre más conocimiento, por eso es tan importante, que nosotros aprendamos y que no nos quedemos solamente en personas que están espectadoras, sino que seamos personas que estemos funcionando dentro del plan del llamamiento que el Señor nos hizo. Entonces se tiene que tener un conocimiento. Entre más conocimiento tienes, pues más, más cada día vamos a aprender nuevas cosas, y vamos a ejercer con mayor seguridad, con mayor confianza, y nos vamos a poder desenvolver, en la función, en el propósito que Dios, trajo a nuestras vidas. Entonces, mediante el conocimiento ¿de qué? Dice, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó. Entonces hay que tener el conocimiento de aquel que nos llamó. Ahora, ¿a quién Dios utilizó para que nosotros respondiéramos al llamamiento? Nosotros inmediatamente podemos traer a nuestra mente la cruz de Cristo, pero eso fue hace más de 2000 años que Él murió para que se hiciera efectiva la gracia. Pero ¿quién fue el que conviccionó tu vida, el que te redarguyó, el que quebrantó tu corazón, el que de alguna manera Él viene e insistió, para que podamos responder? Ese se llama Espíritu Santo. Entonces, entre más nosotros tengamos conocimiento del Espíritu Santo, que fue el que nos llamó, en su gracia, que es el ministerio del Espíritu Santo, es el ministerio que viene para redarguir, para convencer, ya lo hablamos, de pecado, de justicia y de juicio, y nosotros respondimos. Entonces el Espíritu Santo es el que está haciendo el llamado hoy. Hoy es el tiempo del Espíritu Santo para hacer efectiva la gracia sobre la vida del hombre. Entonces dice Pedro que hay que tener dice, mayor conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Entonces algo muy importante que de esta enseñanza, de esta doctrina acerca de la gracia efectiva. Entonces resulta claro entonces que el llamado no es simplemente una invitación general. No, el llamado que Dios hace en nuestras vidas, a lo cual nosotros correspondimos y recibimos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, y empezamos a ir a una iglesia, no es simplemente una invitación general, sino es algo específico. Cada uno de nosotros tenemos un lugar específico, si no es una obra, sí, misteriosa, pero efectiva de Dios por medio del Espíritu Santo, que conduce al hombre a una fe salvadora en Cristo Jesús.
Entonces, hay algo específico, ¿ok?, que nosotros vamos a tener que emprender, ¿ok?, dentro del llamamiento de Dios en esta gracia efectiva que se hizo en nosotros. Entonces, para quienes no son llamados de este modo efectivo, el Evangelio pues sigue siendo locura, sigue siendo una cosa sin razón, sin sentido, ¿ok? Pueden escuchar, pueden seguir hablando, les podemos seguir predicando, los podemos seguir invitando a la iglesia, pero será un llamado inefectivo, ¿ok? Será una locura para ellos. Esto el apóstol Pablo lo tuvo que enseñar, ¿ok? Porque aunque muchos tenían el acceso, el conocimiento, el acceso a que se les anunciara, que se les predicara, el apóstol Pablo dice, muchos no responden. ¿Por qué? Porque para ellos no les es lógico, es una locura. Eso se encuentra en Primera de Corintios, capítulo 1, verso 21 al 24, donde dice, pues ya que en la sabiduría de Dios, que fíjense bien, en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Entonces, nosotros, ¿cómo hemos de salvarnos? ¿Cómo nosotros hemos de mantener la salvación en nuestras vidas? ¿Cómo es que nosotros vamos a mantener nuestras vidas en el plan, en el propósito divino? Entonces dice el Señor, dice el apóstol Pablo que el Señor, a Él le complació, le agradó salvar a los creyentes. Pero es interesante porque dice salvar a los creyentes. No está diciendo voy a salvar a los incrédulos, voy a salvar a los ateos, voy a salvar a los borrachos, a los de pecado. No, es algo que tenemos que señalar aquí. Dice, agradó, dice a Dios salvar a los creyentes. Entonces los creyentes tenemos que ser salvos, claro que sí, pero ya hemos creído, pero hay que mantener la salvación, hay que mantenernos salvos. Entonces dice salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Entonces un creyente tiene que estar en un lugar donde esté escuchando palabra de Dios, donde esté alguien predicando la palabra de Dios, donde esté alguien, siendo inspirado por el Espíritu Santo compartiendo la palabra de Dios, porque ese fue el agrado de Dios, que así salvar, dice, a los creyentes. Es interesante que diga salvar a los creyentes, ¿no? Y no salvar al mundo, no salvar al pecador, no, salvar a los creyentes. Esto es algo interesante para señalar, por la locura de la predicación. Por eso es que es tan tremendo, aunque no quiero profundizar mucho en esto, pero es tan tremendo lo que logra suceder cuando una persona deja de congregarse y todavía llamarse creyente. O sea, ¿cómo puede suceder eso? Entonces es tan importante, tan importante la iglesia. Por eso el Señor Jesucristo, fue el quien estableció lo que hoy se conoce como iglesia. Por eso, por tan importante, tan necesario, para nosotros. Dice el verso 22, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo, crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Entonces, ¿dónde vamos a encontrar a este Cristo poderoso? A este Cristo que trae el poder de Dios, Cristo, poder de Dios, y el Cristo de sabiduría y sabiduría de Dios. Entonces, lo vamos a obtener nosotros cuando nosotros conozcamos más de Él y cuando nosotros nos reunamos para escuchar quien predique la palabra de Dios. Esto es algo muy, muy interesante. Entonces, hay gente que le va a los que no responden al llamado de Dios, que está haciendo a través del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo ahorita es su labor redarguir, conmover, tocar los corazones. Esa es la obra del Espíritu Santo. Pero a los que no responden a eso, para ellos va a ser una locura. ¿Por qué? Porque lo quieren razonar,
quieren que haya un convencimiento literalmente. Y por eso Pablo dice, mira lo que está pasando. Los judíos quieren señales. O sea, si me hace señales, si hay milagros, si hay algo sorprendente, si hay algo fuera de lo normal o natural, entonces quizás creeré. Y los griegos no. Y dice, los griegos buscan sabiduría. O sea, los griegos, los gentiles, están diciendo, ¿sabes qué? Quiero que me convenzas. Quiero que me suene lógico, que me suene razonable. Entonces dice, así nunca van a alcanzar nada. Por eso es que para ellos es una locura. Más dice, pero a nosotros nos tocó que predicar a Cristo crucificado. ¿Por qué? Porque ahí se selló, ¿ok? Ahí se selló la gracia, la misericordia, el perdón, la liberación, la sanidad. Ahí se selló y predicamos lo que ya sucedió, ¿ok? Esa es la locura de la predicación, que sigamos predicando de un hombre que murió hace más de 2000 años. Imagínense eso, que hace más de 2000 años murió ese hombre, ¿ok? Llamado Jesús de Nazaret, que se fue declarado Hijo de Dios, que resucitó al tercer día, y nosotros sigamos predicando la salvación en Él, la liberación en Él, la sanidad en Él, la libertad en Él, y la liberación y todo lo que conlleva. Imagínate, o sea, por eso es que mucha gente dice, esto es una locura. Ya estamos en el 2020, o sea, y nosotros seguimos predicando y a ese Cristo crucificado, porque ahí se cumplió totalmente todo lo que es la salvación para el hombre. Entonces lo que está ocurriendo ahorita es la gracia común que ya estudiamos, es el ministerio del Espíritu Santo conmoviendo y redarguyendo los corazones. Entonces a esa gente no le suena lógico, no le llena, no le satisface, y siempre quieren ver señales o quieren tener un convencimiento. Pero nosotros, dice Pablo, predicamos a Cristo crucificado, que para los judíos ciertamente es un tropezadero, porque ellos no creyeron en Él, que así tendría que aparecer y morir el Salvador. Ya ellos, su Mesías, no lo esperaban así. Y para los gentiles es una locura, como un hombre muerto en una cruz, que de las muertes más terribles, de las muertes que se le daban a los más malvados, que como un hombre muerto en una cruz, ¿okay? Y predicado que resucitó al tercer día, podamos ser salvos. Entonces para ellos es una locura, ¿ok? Más para los llamados, ahora sí, más para los llamados, más ahora los que respondimos ese llamado, a los que la gracia de Dios hizo efectiva en nosotros, dice, a quien sea, así judíos como griegos, ¿okay? A los llamados, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios, ¿okay? Ahí nos lleva, ¿okay? La gracia efectiva. Es algo muy interesante esta escritura, ¿okay? Para poder estudiarla más profundamente, ¿okay? Ahora, entonces, si el hombre no puede por sí mismo acercarse a Dios, es evidente que necesita ayuda efectiva, ayuda que puede suministrarse, ¿okay? o suministrarle a través de la gracia eficaz. El hombre solo no puede ser salvo. Aún Jesucristo mismo se lo dijo a los discípulos, ¿no? No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Entonces nos damos cuenta que el hombre en sí no puede ser salvo. Ok, si esto es así, entonces es evidente que necesita la ayuda efectiva. Necesita una ayuda efectiva, porque no hay nada en ninguno de nosotros para nosotros poder llegar a ser salvos por méritos propios, por nosotros mismos. No. Ok, entonces si el pecado ha afectado al hombre de tal modo que se ha hecho esclavo del pecado y por consecuencia incapaz de hacer lo que le agrada a Dios para la salvación eterna, entonces el hombre necesita esta ayuda eficaz, esta ayuda efectiva, y nada ni nadie nos la puede dar, solamente el Espíritu Santo, ¿okay? En nuestras vidas. Mire, en Romanos 6, 20 al 23, dice Romanos 6, 20, porque cuando eras esclavo del pecado, ¿okay? Éramos esclavos del pecado, eras libre acerca de la justicia, pero ¿qué fruto tenías de aquella cosa de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido liberados del pecado y hechos siervos de Dios,
tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces el apóstol Pablo empieza a decirnos la efectividad que nosotros necesitamos. En primer lugar, porque el que hace pecado, esclavo es del pecado. Pero dice, por cuanto eras esclavo del pecado, eras libre acerca de la justicia. Una persona esclava en el pecado, pues ¿cómo le podemos hacer justicia? ¿Cómo se puede, por lo que hace? Porque es esclava. O sea, no puedes tú ni yo, traer un juicio sobre una persona porque fuma o porque toma, o porque maldice. No podemos nosotros personalmente traer un juicio, porque no nos corresponde en primer lugar a nosotros enjuiciar a nadie. Pero esa persona, no puede atribuírsele un juicio porque es esclava del pecado. Por más que tú le digas y le insistas, y por más que esa persona es esclava, lo va a hacer una y otra vez. Necesita esa persona una ayuda efectiva, y esa ayuda efectiva es que responda a la convicción del Espíritu Santo cuando le habla y cuando le dice: lo que estás haciendo está mal, es incorrecto, es injusto, es ofensivo, lastimas. Entonces cuando el Espíritu Santo viene, entonces es necesario que aquella persona voluntariamente responda. Entonces se hace efectiva la gracia sobre su vida. Entonces hay algo efectivo que lo liberta de la esclavitud del pecado. Entonces, cosas en las cuales Pablo dice, si recordamos de ellas, de estas cosas, pues si recordamos ahora ya como creyentes, pues nos daría mucha vergüenza, cosas vergonzosas que hacíamos porque éramos esclavos de ello, y al fin de ellas, dice, era muerte. Mas ahora que habéis sido liberados del pecado y ellos hechos siervos de Dios, ahora estamos para servir a Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación. Entonces ahora hay un fruto nuevo que tenemos que dar. ¿Por qué? Porque la gracia efectiva, el Espíritu Santo vino sobre nuestras vidas, nos libertó del pecado, y entonces ahora sí, ahora sí hay una justicia, hay una justicia en nosotros. Hacemos las cosas justas y ahora sí se nos puede reprochar cuando algo malo hemos hecho. Sí se nos reprocha. Por eso la gente te dice: ¿por qué haces esto si tú eres cristiano? ¿Por qué haces esto? ¿Por qué hablas así? ¿Por qué tienes resentimiento? ¿Por qué odias? ¿Por qué maldices? ¿Por qué mientes? ¿Por qué levantamos falso testimonio? ¿Por qué criticamos? Entonces, ¿por qué lo hacemos? Entonces, ahora sí hay una justicia que viene sobre nuestras vidas. Antes éramos nosotros libres de la justicia. ¿Por qué? Porque éramos esclavos del pecado. Todo el mundo lo hace, no nos importaba. Pero hoy sí, porque ahora debemos estar dando otro fruto. Es el fruto de la santificación. Y ese fruto de la santificación nos va a llevar a un punto, a un final, donde dice: y como fin, la vida eterna. Entonces es ahí donde necesitamos esa gracia efectiva, y como fundamento para todo creyente. Ahora, la palabra que se utiliza, esclavo, porque el apóstol Pablo dice: porque cuando eres esclavo del pecado, la palabra esclavo es la palabra doblos, significa atar, significa esclavo literalmente. Originalmente el término más inferior en la escala de la servidumbre. Entonces la palabra que utiliza Pablo aquí, cuando eras esclavos del pecado, dice: eras de lo más bajo, estabas en lo más bajo, en lo peor de lo peor, estábamos atados a ello. Entonces cuando hay una persona de esa manera, éramos libres acerca de la justicia. ¿Por qué? Porque ¿qué cosa justa podríamos hacer? No podríamos, que hacíamos algo bueno por 20 malas. Un día nos sonreíamos, un día hablábamos bien, un día estábamos saludando a una persona y congraciándonos, llevándola muy suave, pero nos molestamos, nos enojamos, me hizo sentir mal, me habló de mí, me criticó, y de repente viene el odio, el resentimiento, y ya no nos hablamos, nos separamos.
¿Sí? ¿Por qué? Porque éramos esclavos, éramos de la clase más peor todavía, de lo más bajo, ¿ok? Estábamos atados al pecado. Entonces, el apóstol Pablo habla acerca de esto, ¿no? De cómo la gracia efectiva, ¿ok? Viene y liberta, ¿ok? A cada uno de nosotros que respondemos. Entonces, la salvación del hombre requiere la intervención de la obra del Espíritu Santo, ¿ok? Es algo que debemos de entender, ¿ok? Que la salvación del hombre requiere la intervención de la obra del Espíritu Santo, ¿ok? Con un llamado efectivo, ¿ok? Al pecador. Entonces, eso es. Entonces, la salvación para cada uno de nosotros requirió la intervención de la obra del Espíritu Santo. Él fue el que nos tocó, el que nos conviccionó, el que nos redarguyó, ¿ok? Y Él es el que ha hecho hasta hoy la obra en nosotros, ¿ok? Y para eso Él hizo un llamado efectivo, ¿ok? A nosotros que éramos antes esclavos del pecado, ¿ok? Entonces quiero ir cerrando aquí, ¿ok? Quiero ir cerrando aquí, quiero mirar rápidamente esto, que está, digamos, este ejemplo. Ahora, si en esta acción del Espíritu Santo, escúchelo bien, sin esta acción del Espíritu Santo, el hombre no podría responder en la medida necesaria para ser salvo. Si el hombre no responde al Espíritu Santo, a la convicción del Espíritu Santo, el hombre no puede llegar a ser salvo. ¿Okay? ¿Por qué? Porque el hombre no puede ir, ¿okay? No puede ir buscando su propia salvación a sus propios méritos. Y la prueba de ello está en las abundantes evidencias del camino descendente que toma el hombre cuando rehúsa hasta los beneficios de la gracia. Entonces el hombre empieza a descender cada vez que no responde al Espíritu Santo. El hombre empieza a hundirse cada vez más. Ejemplo, Romanos capítulo 1, verso 24 al verso 32. Dice, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia. Mírelo bien, Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, a los deseos desordenados que hay dentro de ellos, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, que no se valora, no nos valorábamos nosotros, que antes no valorábamos nuestro cuerpo, cuánta basura no le metíamos a nuestro cuerpo, ¿no? No estoy hablando de gente nada más que diga, es que yo no tuve ningún vicio. No, hay veces que le metíamos más basura, a veces las personas que no teníamos ningún vicio, pornografía, inmoralidad, lascivia, malas palabras, insultos, resentimiento, odios, muchas cosas que podríamos hablar, que muchas veces por afuera no se ve nada, pero por dentro estamos llenos de cosas así. Y dice el apóstol Pablo, empieza a hablar fuerte y decir que Dios mismo entrega y corrompe sus propios cuerpos por causa de los deseos desordenados, ¿okay? Y deshonran entre sí sus propios cuerpos, verso 25, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira. O sea que cuando un hombre no responde a la convicción del Espíritu Santo, cuando no responde a ese sentir que el Espíritu Santo le está poniendo, entonces ellos cambian la verdad de Dios por la mentira. Ellos prefieren las mentiras que la verdad de Dios. No siguen en la verdad en la cual viene a su corazón, ¿okay? Que el Espíritu Santo les trae la verdad. No responden a esa verdad y la empiezan a cambiar en mentiras y empiezan a descender, a degradarse, ¿okay? A esclavizarse cada vez más. Dice, honrando y dando culto a las criaturas antes que el Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios, una vez más, por esto Dios, que por esta causa, que cambiaron la verdad por las mentiras, y se fueron degradando, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, ¿okay? Pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por lo que es contra naturaleza. Entonces de aquí no quiero indagar o no quiero meterme mucho en este punto aquí, pero es claro, ¿no? El que tenga entendimiento, pues que entienda lo que dice aquí, el verso 27. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en lascivias unos con otros. Está hablando de hombres, ¿okay?
y que dejaron el uso natural y se encendieron en lascivia unos con otros, hombres con hombres, ¿okay? Usted, el entendedor, pocas palabras, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución de su desvío, ¿okay? A su extravío. Entonces, hoy miramos consecuencias de eso. Dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, o sea, como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, cuando una persona aprueba o desaprueba algo, es porque tiene un conocimiento de. Entonces aquí está diciendo, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, quiere decir que ellos, las personas, antes nosotros, cuando no éramos creyentes, quiere decir que sí teníamos un conocimiento de la verdad, teníamos un conocimiento de Dios mismo, teníamos un conocimiento de las cosas correctas, pero no las aprobamos, no quisimos nosotros ponerlas como principios en nuestra vida, las desaprobamos, dice, desaprobaron, dice, no aprobaron tener en cuenta a Dios, ¿ok? Siguiente punto, dice, Dios los entregó una mente reprobada, ¿ok? Una mente reprobada, o sea, todo lo que ellos piensan y todo lo que ellos señalan, dice, Dios no lo aprueba, o sea, no lo acepta, ¿ok? Dice, para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, ¿ok? Acerca de una mente reprobada, atestada una mente reprobada, de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, os estamos hablando de lo que tienen atestada su mente cuando van degradándose porque no responden a la convicción del Espíritu de Dios. Dice, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, o sea, excluidos de la presencia de Dios, excluidos de Él. Dice, y no solo las hacen, sino que también se complacen con los que la practican. Entonces, de repente nos damos cuenta, es que yo no soy tan malo como el otro. Vayan y háblenle al drogadicto, vayan y háblenle al borracho, vayan y háblenle al que anda en las calles, ¿ok? Yo sí tengo mi casa, sí tengo mi familia, yo sí estoy bien, me porto bien, no tengo problemas con nadie, pero tenemos a veces el corazón, la mente atestada de tanta basura y media, que no solamente nosotros no significa que las hagamos, pero que sí nosotros muchas veces aprobamos lo que ellos hacen. Okay, aunque nosotros no las hagamos, pero está bien, déjalos en su vida. No, es que ya así debe de ser, y empezamos nosotros con cosas. Entonces hay que tener cuidado de ello. Entonces Dios, híjole, se me está yendo el tiempo. Okay, Dios no ha eliminado la necesidad de creer, no. Y aunque este acto constituye más bien una responsabilidad humana, el creer, antes que un esfuerzo humano, es, no obstante, la parte que le compete al hombre para hacer que la gracia eficaz sea efectiva. ¿Okay? Entonces, Dios no elimina la necesidad de creer. Todos tenemos que creer, pero se necesita la voluntad del hombre. ¿Okay? Tú dices que crees, está bien, pero tienes que tomar una decisión. Dice la palabra, dice, cree, dice, tú dices que crees, pues haces bien, pues aún los demonios creen y tiemblan. Entonces, hay algo que hacer, ¿ok? Se necesita entonces una responsabilidad humana, una decisión que necesitamos de tomar, ¿ok? En Juan capítulo 6, verso 37, dice, todo lo que el Padre me da, es importante esta palabra, todo lo que el Padre me da, dice, vendrá a mí, y el que viene a mí, fíjese bien, y el que a mí viene, no le echo fuera. Esto es algo muy importante. ¿Por qué? Porque todo lo que el Padre me da, está diciendo el Señor Jesucristo. ¿Okay? Entonces nosotros fuimos dados por el Padre a Jesucristo. Respondimos a esa gracia común para que se hiciera efectiva, creyendo y rindiendo nuestra voluntad
y encontramos un llamado, un propósito divino. Entonces, si todo lo humano, toda persona necesita esta ayuda, esta gracia efectiva que se encuentra en responder al Espíritu Santo. Y si respondes, entonces el Padre te va a traer. Dice, todo el que Padre me da, ¿sí?, bien vendrá a mí. Entonces el Padre te va a traer y te va a dar a su Hijo. ¿Okay? Y al que a mí viene, no le echo fuera. Entonces, esto es para todos. ¿Okay? No importa que no está hablando, ¿okay?, de categorías de pecado, no está hablando quién hizo más bueno, quién hizo más malo, quién merece, no merece. No, es todo aquel que responde. El Padre te trae al Hijo. ¿Okay? Y cuando el Hijo te recibe, ¿okay?, dice que Él jamás te va a rechazar. Jamás va a averiguar, Él hace las cosas nuevas. Entonces, ¿cómo es que el Padre te va a traer? Por eso se llama Espíritu Santo, por eso también se le llama Espíritu de Dios. Por eso mismo, porque es el Espíritu Santo, es el Espíritu de Dios, es el Padre mismo trayéndote al Salvador, a Jesucristo. Y si tú respondes a Él, dice Él, a ninguno echa fuera. Él es efectivo y capaz, ¿okay?, para hacer de nuestras vidas algo diferente. Entonces, es su intención la de que los pecadores que han sido objeto de gracia eficaz anuncien las virtudes de aquel que los llamó, ¿okay?, de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, cuando una persona ya, como nosotros, que hemos sido sacados, libertados del pecado, entonces ahora nosotros vamos a poder entender el plan, el propósito de Dios, no solamente para nosotros, sino para todo el mundo entero. Por eso, en su intención de los pecadores que han sido objeto de la gracia eficaz, que somos nosotros, somos objeto de la gracia eficaz. Ahora que nosotros anunciemos las virtudes, las maravillas, ¿sí?, todo lo que Dios hace y es de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces ahí está el llamado, con destino, con plan divino, con propósito. Esto lo marcó el apóstol Pedro, donde él dijo, capítulo 2, verso 1, primera de Pedro 2:9, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Pueblo adquirido por Dios. Fue Dios que nos trajo. ¿Cómo nos trajo? Su Espíritu Santo te trajo a su Hijo Jesús. Pueblo adquirido por Dios, para que anuncie las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Entonces ahora es necesario que nosotros anunciemos las virtudes de aquel que estuvo llamándonos, que nos llamó, ¿Quién nos llamó? Fue Dios. ¿Cómo lo hizo? A través del Espíritu Santo. Entonces, anunciemos sus virtudes. ¿Okay? Entonces, Dios que recibe gloria a través de la gracia eficaz que se pone de manifiesto en la vida del pecador redimido. Entonces, cuando nosotros experimentamos la gracia eficaz, entonces nosotros somos las personas que debemos de estar manifestando esa gloria de Dios. Esa gloria de Dios sobre nuestras vidas, esa gloria que el Espíritu Santo trae en nuestras vidas, ¿okay? Debemos estar manifestándolas, haciéndolas evidentes, ¿okay?, cada uno de nosotros. Okay, vamos a parar aquí, si Dios permite el día de mañana. Vamos a hablar acerca un poquito de las virtudes. ¿Qué significan las virtudes? Porque dice, para que anuncien las virtudes. ¿Qué es virtudes? ¿Okay? Así que pues podríamos tener una pequeña tarea ahí de ir investigando. Amén. Ok, quiero terminar aquí. Estamos ya en la recta final. No voy a dar todo el tema porque son alrededor de unos 18, 19 capítulos. No creo que lo alcance a dar todo, ok, por video. Pero esperemos a ver hasta dónde llegamos, ¿no? Quizás un capítulo más, quizás el 11 y el 12, ok, estaremos trayendo quizás, ok, o quizás sea el último capítulo 10 y lo demás lo vamos a mirar en otras oportunidades, ok. Bendiciones y disculpe por el tiempo, pero tenía que concluir hasta aquí, ok. Dios me le bendiga.